buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo sé que es la hora del almuerzo y vamos a querer comer, pero les prometo que los vamos a nutrir un poquito con esto. ¿Listo? Mi nombre es Martín Quintero, yo soy ingeniero de software de la Universidad de Antioquia. Trabajé un largo tiempo, 6 años, en inteligencia artificial, entonces me dedico a ser ingeniero de inteligencia artificial. Pero en ese camino me encontré que la inteligencia artificial necesitaba una infraestructura para poder vivir. Y es allí donde empiezo a estudiar un poco más sobre Kubernetes, sobre Cloud Native. Me encuentro pues con esta comunidad tan hermosa y empezamos a trabajar juntos en la marcha. El día de hoy, junto a Cristian, ambos somos del equipo de Quemby, vamos a hablarles sobre del hierro a la nube y nuestra experiencia, un poco abuelo de pájaro, de cómo construimos la nube que tenemos en Quemby, que llamamos Quemby Cloud, algunos de los retos que se plantearon desde un principio y la importancia que es, desde el punto de vista técnico, la infraestructura. Entonces, principalmente contarles que construir una nube propia tiene varios, llamémoslo, justificaciones. Una primera justificación, por supuesto, es el tema de la gobernanza de datos. Hoy en día las compañías cada vez están más preocupadas no solamente por la calidad de los datos que almacenan en su infraestructura, sino también por la resiliencia de estos, por supuesto que tengan alta disponibilidad y que tengan dominio sobre ellos. Eso también lo logramos detectar luego de haber hecho muchas diligencias técnicas, como les comentaba esta mañana, y es, digamos, como una medida que encontramos en la industria y que es real. ¿Podemos pasar a la primera slide, por favor, Cristian? Entonces, la nube tiene muchos desafíos y por supuesto estoy convencido que la mayoría de personas conocemos a AWS, conocemos a Google Cloud, conocemos a Alibaba Cloud, también tiene su propia, Linode, DigitalOcean, y aquí me puedo quedar yo creo que todo el rato hablando sobre diferentes proveedores de cloud. Pero ¿cuál es el desafío intrínseco de realizar esta construcción? Ahí lo tenemos en 4 principales bullet points. Primero es escalar como una nube pública, ¿cierto? Necesitamos hacerlo ya que ofrecer los recursos incluso a usuarios finales puede ser beneficioso dependiendo del core del negocio. Lo segundo es evitar el vendor locking, que básicamente es no casarnos con un solo proveedor de cloud. Yo estoy convencido que hemos visto que los acuerdos de servicio que encontramos, los SLA, los SLOs, dentro de los cloud providers más grandes, de los hyperscalers, nos dicen que es un 99.9999999% de disponibilidad, pero se han visto casos últimamente, y creo que bastantes de ustedes los han podido comprobar, donde ha habido caídas de servicio. Hoy en día tenemos una tecnología muy avanzada y muy robusta, pero definitivamente tener distintas alternativas desde el punto de vista empresarial debería ser algo que esté en las conversaciones de core de negocio. Entonces, evitar el vendor locking se trata de eso, y es no solamente tener una opción de cloud, sino poder tener varias, y si dentro de esas varias tenemos nuestra propia nube, pues resulta o podría ser maravilloso. Claro, dependiendo del core de negocio que estemos hablando. Otro punto importante es los temas de seguridad y compliance. Por supuesto, tener una nube pública exige que tengamos ciertos parámetros para poder hacerlo, como por ejemplo lo más básico, poder hacer una ISO 27001 que habla sobre cómo tratamos los datos en la nube. Y tener un principio de seguridad en una nube pública, y más, si la vamos a construir nosotros mismos, debería ser el pilar para poder empezar como todo este proyecto. Y por supuesto, finalmente tenemos el tema de la reducción de costos y tener control sobre los recursos. Por supuesto, estamos en una época donde cada vez más empresas migran desde sus, desde standalone hacia la nube, porque es que conocemos las ventajas que tiene la nube, pero ¿qué pasa con toda esa infraestructura que ya esas compañías compraron? Hemos visto casos donde, se han gastado un montón de dinero, y con esto de la nube el miedo latente es realmente como, bueno, y esa inversión que hicimos, ¿qué va a pasar? Y la propuesta que nosotros teníamos al principio de iniciar con este proyecto es, ¿y qué tal si unimos lo público y lo privado? Pero para poder tener una nube privada, pues tenemos que tener ciertos retos a partir del diseño para poderla desarrollar. Avancemos por favor, Cristian.
¿Y cómo evolucionó la nube? Bueno, creo que ahí no se ve, pero eso es como un caminito. Y por supuesto tenemos principalmente el bare metal, el tradicional, el que todos conocemos, donde básicamente cada vez que necesitábamos más cómputo, lo que hacíamos era comprar un hardware nuevo y poderlo tener como capacidad instalada en nuestros servicios. Esa era la principal parte que teníamos hace mucho tiempo, pero dato curioso, sigue pasando y sigue pasando mucho, especialmente en nuestras regiones. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque en nuestras regiones no tenemos algo llamado soberanía de datos. Por ejemplo, si nosotros armáramos una especie de fintech o algo que tenga que ver con el sector de salud o con el sector de gobierno, existen algunas leyes dependiendo de los países donde los datos no pueden transitar de una parte a otra. De esa manera exige que tengamos nuestros propios componentes y por eso es que en esa parte del bare metal hoy en día se ve que muchas compañías están comprando su propio cómputo para poder cumplir con estas normas. Tenemos la virtualización, donde ya no solamente tenemos el fierro como tal, sino que podemos particionar lógicamente estas capacidades de cómputo, memoria, CPU, etcétera. Nos vamos a la nube pública, donde la nube pública ahora nos dice, no se preocupe por el cómputo, me preocupo yo, preocúpese por tener un buen internet y de esa manera yo le ofrezco los servicios. Y esto es toda esa cantidad de proveedores que hace un rato les mencionaba, donde nos incluimos nosotros como Quemby, como nube pública open source. Y finalmente tenemos el paradigma que hoy en día más hemos logrado observar dentro de nuestras diligencias técnicas y auditorías, y es empezar a hablar de la combinación de la nube pública y la privada, donde ciertos recursos que necesitan un escalamiento podemos ubicarlos en aquella nube pública a través de conexiones de internet, pero lo que sea core de negocio, temas transaccionales, donde hay información que debemos preservar, que sea de manera segura, preferiblemente tenerlo entonces en una instancia privada. Avancemos por favor, Cristian. Pero entonces cuando empezamos a realizar este proyecto, vimos dentro del estudio y la arquitectura que se propuso los diferentes ingenieros de Quemby, era bueno, ¿cuáles son esos requisitos primordiales que debemos tener en cuenta para poder hacer la construcción de la nube? Ahí tenemos unos que yo estoy convencido que desde ayer las personas que vinieron a los talleres hasta hoy hemos escuchado completamente y uno tiende de pronto a leer en todo eso como Kubernetes por todos lados. Están los temas de escalabilidad, resiliencia, observabilidad, automatización, seguridad de infraestructura y una parte que para nosotros es bastante importante como personas que impulsan las comunidades, open source. Uno de los retos más importantes que teníamos era precisamente poder utilizar todas estas herramientas que ofrece en estos momentos no solamente la comunidad de Cloud Native, sino otras comunidades también que ofrecen código de muy alta calidad para poder hacer una construcción que se hiciera para el cliente final más económica, pero al mismo tiempo que tuviese la misma rigurosidad que digamos, los grandes proveedores que tienen, por ejemplo, pues que tienen digamos, su código privado. Avancemos, por favor, Cristian. Entonces, el alma digamos, de esa infraestructura que necesitamos tener radica en la calidad y en los diferentes, llamémoslo, particularidades que necesitamos cubrir a la hora de tener también nuestro hardware. No puede ser cualquier hardware y ese hardware no puede estar en cualquier lado. ¿Por qué? Si estamos hablando de seguridad, de escalamiento, de resiliencia y toda esa infraestructura y datos, digamos que pertenezcan a nuestro core de negocio y que no queremos que tenga ningún problema, digamos, en cuanto a fugas de datos y etcétera, también debemos tener cierta confianza a la hora de depender de ese hardware. Me explico. Por ejemplo, que haya un canal auxiliar en el switch o en donde esté conectado pues, la entrada y salida de internet, tener un cable auxiliar por si uno falla, pues el otro se preserva. En caso, por ejemplo, de las fuentes, ¿qué tal si una sola conexión de fuente de poder no es suficiente para poder que nuestro rack tenga la operación que necesita? ¿O qué tal si una falla y la otra no? Control antidesastres, RDPs, por ejemplo, antiincendios, antiterremotos en algunos casos. Entonces, tener todo este abanico de temas cubiertos respecto al hardware resulta ser de gran importancia antes de aventurarnos a hacer una arquitectura cloud. En un momento con Cristian vamos a revisar
más o menos dos herramientas que digamos que ya desde el lado técnico utilizamos y fueron muy útiles a la hora de levantar los servicios, pero por lo pronto digamos que quiero que tengamos muy en cuenta que no solamente es tengo mi, no sé, mi Raspberry Pi en la casa o tengo mi computador que no utilizo en la casa, voy a montar la nube ya y la voy a empezar a ofertar. Eso digamos que tendría bastantes riesgos a nivel de compliance. Entonces, necesitamos tener servidores, red, almacenamiento de datos, ojalá ese almacenamiento de datos tenga la suficiente capacidad y sea veloz, por ejemplo SSD, estándares para escalar, es decir, qué tal si se nos llena el data center o los data centers, porque para poder tener resiliencia debemos al menos tener pues, una triada y a través de algún tipo de algoritmo como Raft poder hacer como todo el tema del balanceo de la carga. Tenemos que el hardware es nuestra base y es desde donde se construye absolutamente todo. Avancemos, Cristian, por favor. Y esta parte, como les mencionaba hace un rato, para nosotros, después de haber obtenido esa experiencia de las diligencias técnicas, nos dimos cuenta que el pilar real después del diseño y la arquitectura es la seguridad. Entonces, establecer unos muy buenos protocolos desde el principio de acceso, de almacenamiento, de control incluso de los datos que ingresan y salen, resulta ser bastante particular. ¿Cómo vamos a manejar el cifrado en tránsito? El cifrado va a estar en todos los nodos, el cifrado va a estar digamos, de vista al cliente. ¿Cómo vamos a organizar y orquestar toda esa cantidad de información que nos va a llegar? Y también eso es necesario por cumplimiento y trazabilidad. ¿Qué tal si el día de mañana, no sé, un usuario perdió sus credenciales y accedió otra persona? ¿Cómo podemos nosotros validar que fue desde la cuenta del usuario que hubo un intruso y que podemos entonces auditar y validar este tipo de situaciones? Eso debe estar desde el diseño. Avancemos, Cristian, por favor. La automatización, por supuesto, nosotros desde el día 1, tengo que aceptarlo, no automatizamos todo. La automatización es una consecuencia de las actividades repetidas y esto ocurre ya a la larga cuando ya estamos teniendo, digamos, nuestro proyecto pues, más avanzado. ¿Qué se puede automatizar en todo este sentido? Y ahorita lo vamos a ver. La instalación de los nodos, el tipo de almacenamiento que vamos a utilizar, herramientas que nos puedan automatizar tal vez cómo construir un clúster de Kubernetes, cómo vamos entonces, por ejemplo, a acceder para poder que todas las instancias y todos los nodos donde van a ejecutarse los workloads van a tener la última versión, parches de seguridad y etcétera. Hay unos, por supuesto, dentro de ese blueprint con el que iniciamos en el diseño que deben cumplirse y que, por supuesto, se tienen como estándar, pero hay otros que van apareciendo a lo largo de lo que se va como construyendo. Particularmente nosotros ahora, ya que tenemos la nube montada, estamos trabajando en ahora cómo los ingenieros y los desarrolladores de DevOps pueden entonces utilizarla a través, por ejemplo, de automatizaciones con Pulumi y Terraform. Pero entonces miren que ya eso es mucho después de la construcción de la nube propiamente. Observabilidad. Nunca puede faltar. ¿Qué tal si se nos satura la red de un nodo? ¿Qué tal si empieza a fallar el disco de un nodo? ¿Qué tal si nos empezamos a quedar sin CPU y nuestro data center o nuestra unidad de servicios no puede provisionar más? Vamos a comprar otro rack de cómputo, vamos a hablar con un partner para que nos lo provea. Esto todo ocurre solo si tenemos una observabilidad clara. En el ecosistema de ciencia, por ejemplo, tenemos proyectos como Grafana, Prometheus y otros más que nos permiten resolver este problema de una manera escalable. Claro, todo tiene sus retos, por ejemplo, en el futuro, o nosotros debemos instalar un servicio como Thanos para poder controlar el almacenamiento, pero tenerlo desde el principio también resulta ser un tema que resulta prioritario porque en la observabilidad te das cuenta qué puede ocurrir y qué va a pasar con los servicios. Esta parte de la resiliencia y la prevención de fallos, todo software, así nosotros lo hagamos lo más robusto posible, va a tender a tener un fallo y por eso dentro de la construcción del mismo diseño se construyen diferentes documentos, llamémoslo como antidesastres. Entonces, ¿qué pasa si se apaga un nodo? ¿Qué pasa si no sé, una región se apaga completamente? Porque recordemos que aún siendo una nube privada que tal vez, bueno, más que privada, una nube propia,
que tal vez no va a tener tanto tráfico como los grandes, sigue teniendo un componente de fallo, ¿cierto? O sea, ¿qué tal si por casualidad desconectamos nuestro data center y qué pasó con los datos, ¿cierto? ¿Qué pasó con los workloads? Entonces, necesitamos tener un sistema que pueda tener una verificación constante y una alerta temprana, y eso solamente ocurre si tenemos los puntos anteriores que les hablaba, una buena observabilidad y unos documentos, o más bien unos procesos, donde no solamente el ingeniero principal, que en este caso era la persona que lideraba el proyecto, sino todo el equipo comprenda y pueda seguir para poder, digamos, llevar a una ejecución y una recuperación del almacenamiento de los datos o del cómputo. La escalabilidad y flexibilidad es cómo vamos a crecer. Y por eso les mencionaba hace un rato si esa escalabilidad va a ser horizontal, si lo que vamos a tener entonces es, vamos a comprar nuevos equipos, o si por ejemplo, como ocurre en el estudio que hemos hecho, muchos de los data centers a los que hemos nosotros consultado tienen una capacidad ociosa impresionante, y lo que nosotros realizamos es conversar con ellos y hacer acuerdos para poder utilizar esa capacidad ociosa. Y bueno, y esta es la parte que yo creo que más nos podría interesar, y es el open source como ADN. Y esta mañana, y durante todas las charlas que hemos tenido el día de hoy, y de pronto para todas las personas que ya han trabajado con el ecosistema de CNCF, saben que no por ser open source significa que sea malo realmente, ¿cierto? O significa que van a haber muchas vulnerabilidades, o mejor dicho, que la alternativa principal tenga que ser código cerrado para poder tener un software de calidad. Hemos tenido aquí a personas de diferentes compañías y nos han contado, nosotros utilizamos Kubernetes en producción. Y Kubernetes, en palabras de nuestro CEO, es el sistema operativo de la nube. Y entonces, de esa manera, podemos entonces ver que hay proyectos muy robustos, por supuesto, no todo el open source cumple con los estándares de calidad necesarios para ser utilizado, sino que entonces tenemos que tener como una guía práctica de poder elegir. Y en este caso, al menos con los proyectos de CNCF, digamos que tenemos como esa validación y esa confianza de poderlos utilizar. Avancemos, Cristian. Y bueno, le voy a dar paso a Cristian, ya les hablé yo mucha cháchara sobre como los principios de diseño de lo que se tiene para poder crear una nube, y Cristian ya nos va a hablar de unas herramientas en las cuales hemos trabajado para poder automatizar y mejorar un poco este proceso. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo a este KCD 2025. Me presento, mi nombre es Cristian, soy ingeniero de infraestructura, trabajo aproximadamente 2 años en Quemby. Les voy a hablar un poco sobre las tecnologías que hemos trabajado en Quemby Cloud, iniciando primero con esta hermosa tecnología y servicio llamado MAS. MAS es un servicio que por sus siglas se llama Metal as a Service. Es un servicio de Canonical, los creadores y fundadores de Ubuntu, que automatiza todo el despliegue de bare metal. ¿Qué hacíamos en un pasado cuando teníamos nuestros bare metal para instalar diferentes servicios? Teníamos que ir servidor por servidor e instalarle manualmente con una USB, bootear el sistema operativo o con un CD, o tiempos más pasados con un disquete, e instalar todo un sistema operativo desde cero. Con MAS, que ya lleva más de 5 o 6 años en el mercado, este servicio que es totalmente open source, nos automatiza todo el despliegue de los bare metal con protocolos de red como lo es DHCP y buteo por red, buteo de sistemas operativos por red, de todo un centro de datos. Quemby Cloud cuenta con más de 30 servidores bare metal en diferentes locaciones, como lo hemos estado explicando en nuestro boot. En Ecuador, Colombia y Chile, y sería bastante complejo yo ir a cada una de las regiones o manejar personal en cada una de las regiones para instalar uno a uno estos servidores. Con MAS nos ahorramos muchos tiempos en el despliegue, y estas máquinas se comportan como servidores o máquinas virtuales en la nube, siendo estos servidores bare metal. Acá está un ecosistema básico del despliegue de MAS. MAS funciona como un agente cliente-servidor y lo instalamos en una máquina y gestiona todas las demás máquinas en todo el ecosistema de Quemby Cloud. Siguiente, por favor, Martín. Estas son las fases de MAS.
Básicamente, cuando desplegamos el primer servidor con más, empieza a gestionar todos los demás servidores por medio, como les decía, de DHCP, DNS, PXE o PXE, y empieza a descubrir los servidores por medio de red y los empieza a provisionar por fases. La primera fase es new, es el primer servidor o los primeros servidores que descubre como tal más, y los empieza a commissioning. Commissioning es básicamente todo el tema de empezar a descubrir qué tiene el servidor, con qué cuenta, con qué capacidades de red, direcciones IP, red como tal en general, qué DNS tiene, también toda la parte de CPU, la arquitectura de la CPU, la RAM, discos duros. También se puede comisionar todo el tema de load balancer y también todo el tema de failover. Es bastante completo todo lo que puede descubrir en el sistema, en el servidor. Luego va la parte de ready, que es donde ya yo configuro todo lo que es el almacenamiento, si tengo unidades de red, si tengo unidades de almacenamiento compartido, si puedo hacer arreglos de discos. También puedo tener toda esa parte y la puedo configurar, VLANs, y luego sigue la parte allocated, donde ya este servidor está listo para ser aprovisionado hacia el data center. Por último, las últimas fases es deploy y release, que es básicamente ya todas esas configuraciones las puedo tener desplegadas, las puedo configurar y ya estaría listo para montarse sobre eso, toda la parte de nube, ya sea un virtualizador como el XD, que también se hace muy buen match con plataformas que están diseñadas para Canonical como el XD, Ceph también. Y vamos a ver un pequeño demo, un pequeño video sobre cómo es el funcionamiento de MAS. Entonces, ¿escuchan? Sí, sí, sí. Listo. Aquí van a ver básicamente sí. Acá van a ver todo el tema de la interfaz o el dashboard de MAS. Este es los servidores que tenemos, por ejemplo, en Quemby Cloud, los bare metal como tal. Y el primero que yo monto es el que va a empezar a descubrir todos los demás hosts. Cada uno de estos es un host. Y acá van a ver las fases. Están ready, hay unos están en deploy, que ya están listos. Otros están en deploying, que se están desplegando, instalando sistema operativo. MAS soporta 2 sistemas operativos, que es Ubuntu, las diferentes versiones, 24, 22, 20, 18, o también se le puede instalar CentOS, CentOS 7 u CentOS 8. Vamos a ver acá, a robar el video. Vean que dentro, dentro puedo ver todas las características del servidor y puedo ver la parte de red donde puedo configurar un DHCP, puedo hacer bonding de interfaces para sumarizar links, para aumentar la capacidad de ancho de banda, puedo crear VLANs, troncalizar puertos, elegir qué interfaces voy a hacer bonding, qué protocolos de bonding puedo utilizar para balancear los tráficos por cada una de las interfaces. Y está el apartado de direccionamiento IP, qué dirección IP va a tener el host, el bare metal, para ser gestionado por SSH. También esto lo puedo manejar y aprovisionar, administrar por Ansible una vez esté desplegado. Vamos por acá más adelante. Acá está la parte del almacenamiento, lo que les decía, en qué volumen, en qué disco voy a instalar un sistema operativo, puedo crear particiones, volúmenes. Acá ya suponemos de que los discos en cada uno de los hosts bare metal están configurados con un arreglo de discos, un RAID 0, RAID 1, lo que se necesite. En este caso teníamos en estos servidores un RAID 0.
Acá estoy eligiendo el sistema operativo y el boot, y acá es donde configuro por cuál servicio, por cuál protocolo voy a administrar los bare metal. Más se conecta a cada uno de los bare metal para administrar la parte de la red, qué dirección IP va a tener y todo el apartado del acceso, del control total del bare metal por medio de más. Acá entro a directamente un bare metal, son bare metal de Dell, del PowerEdge. Y voy al apartado para que se instale el sistema operativo y empiece a más tener control total sobre el bare metal. Y acá, como lo ven, están las fases finales de los servidores. Y depende del bare metal, se va a demorar entre unos 20 y unos 30 minutos. Entonces vean que desde acá, desde esta interfaz, puedo administrar X cantidad de servidores para ser gestionados centralizadamente y puedo ver con un tema de observabilidad básica con los recursos con los que cuenta, si está apagado, por qué se apagó. Y eso desde esta interfaz es bastante útil porque me doy cuenta de qué pasa en mi infraestructura. Como le decía Martín, la parte de observabilidad es bastante crítica y nos ahorra muchos dolores de cabeza, mucha gestión, entre otros. Luego de que tenemos más instalado y los servidores bare metal aprovisionados, en este caso con Ubuntu, tratamos siempre de que manejemos el mismo ecosistema para que haya mucha compatibilidad en los servicios. Tenemos MicroCloud. MicroCloud es un virtualizador o un hipervisor. Es una solución de código abierto, también diseñada por Canonical, para crear nubes privadas, ligeras. Es muy ligero, consume muy pocos recursos, es escalable y de bajo mantenimiento. ¿Por qué escalable? Porque puedo tener un nodo de control y agregarle n cantidad de nodos esclavos. Y esta es la arquitectura básica de MicroCloud. Tenemos las machines ya están desplegadas con Ubuntu, y sobre Ubuntu instaló MicroCloud, que es básicamente con un comando de snap, instalar todo MicroCloud, y hay una pequeña CLI donde yo agrego por medio de llaves y direcciones IP los demás nodos. En las capas superiores tenemos un local storage que es administrado por Microceph, que administra de forma centralizada y distribuida todo el tema del almacenamiento. Por si se cae un nodo, todo lo que es los datos migren al otro nodo o se mantengan replicados en todos los nodos para mantener la disponibilidad de los datos y no perder información. Sobre Microceph tenemos el XD, que es la virtualización a bajo nivel que maneja MicroCloud, y sobre eso montamos las máquinas virtuales. Ya podemos montar, MicroCloud soporta Windows, soporta N cantidad de distribuciones de GNU Linux, Ubuntu también, Debian, CentOS, SUSE, X. Y MicroVN me maneja toda la parte o el apartado de la red, ¿cierto? Esto es como tal la base de MicroCloud. Dale siguiente, por favor. Otro software, otro virtualizador tipo 1, que es un sistema operativo, es Harvester, ¿cierto? Harvester es una plataforma de infraestructura hiperconvergente, HCI, de código abierto, manejada por SUSE, construida sobre Kubernetes y tiene todas las funciones, la filosofía, las bondades de Kubernetes, de alta disponibilidad, de resiliencia, tolerancia a fallos, que combina virtualización sobre contenedores, sobre pods. ¿Por qué HCI? Porque maneja muchas bondades, aparte de Kubernetes, tiene observabilidad integrada, tiene almacenamiento distribuido como lo es MicroCloud, y puede ser administrado por un software que se llama Rancher para tener un CI/CD adicional y que en este podamos desplegar por medio de por medio de software
diferentes arquitecturas y diferentes servicios con las bondades de Kubernetes, con Helm charts, etc. Esta es la arquitectura que maneja Harvester, también maneja nodos. Lo que hicimos en Quemby Cloud fue básicamente montar un nodo con Harvester, un bare metal con Harvester, y sobre eso montamos más y administramos todos los demás controladores y todos los demás bare metal para tener entonces una infraestructura que desplegamos durante muy poco tiempo con todas las bondades del open source. Y acá vemos entonces que maneja SUSE, que es el que mantiene Harvester. Harvester lleva muy poco en el mercado, pero tiene muy buenas funcionalidades, y toda la parte de Kubernetes, control planes, worker nodes, si se cae un nodo, están los demás con la parte de tolerancia a fallos, y maneja la virtualización con KubeVirt, un servicio también de Kubernetes. Dale siguiente, por favor, Martín. Este es todo el stack tecnológico que también ahorita nuestro CEO nos mostró, que maneja Quemby Cloud. Está Harvester, está Ceph, está Prometheus, Grafana, integrado también con Harvester. No podemos dejar de lado la parte de seguridad y networking. Manejamos en nuestros Edge los pfSense, que manejan toda la parte de BGP, maneja toda la parte de conectividad con Mesh por medio de WireGuard. La orquestación, todos los servicios que montamos y desplegamos para las máquinas virtuales, para los clientes, los ofrecemos con CloudStack. Y está más. Aquí ven una arquitectura más específica sobre más. Más maneja nodos en cada una de las regiones, comportándose como Region D y Rack D. El Region D es el core como tal, es el que maneja toda la parte del DNS, la provisión de servicios, y los Rack D son van en cada región, que manejan toda la parte del booteo del sistema operativo, el DHCP de las máquinas, el estado de los servicios, el estado de los bare metal, para manejar toda la infraestructura de forma centralizada. Vamos a hacer un pequeño demo, les voy a mostrar un poco acerca de Harvester para que vean las funciones y las ventajas. Si no lo conocían, se los presento. Acá ven el dashboard del servicio, vemos los hosts, en este caso solo tenemos un host, podemos agregar n hosts para convertirlo en un clúster. Tenemos máquinas virtuales, tenemos una observabilidad, la capacidad de cómputo, memoria, almacenamiento, y esto es lo más interesante, tenemos un Grafana y un Prometheus dentro de Harvester. Podemos ver la CPU de cada máquina virtual, la memoria, el tráfico. Si yo voy acá a Grafana, puedo ver en tiempo real y con más observabilidad todos los temas de las máquinas. Puedo ver volúmenes, los volúmenes que tiene, los namespaces, que es un concepto de Kubernetes. Puedo tener respaldos, snapshots, inclusive tenemos snapshots automatizados, se hacen cada cierto tiempo, cada semana, y no me tengo que preocupar por hacer backups manuales, se cayó algo, borraron algo, están los respaldos, que es lo más importante cuando hay un evento de seguridad, por ejemplo. Y por último, Longhorn, que es toda la parte de la distribución y la centralización del almacenamiento, volúmenes. Puedo hacerle backups a un servidor externo de respaldos, y puedo ver cuánto almacenamiento tengo por nodos. Y estas son las ventajas de Harvester como tal. Harvester, lo que es Harvester y más, es el core, es la base de Quemby Cloud. Y también lo podemos automatizar mucho más con integración con Ansible, con Terraform. Acá unas pequeñas buenas prácticas que hemos adquirido durante todo este tiempo de experiencia. Primero, el networking, el diseño y las IPAN o IP Address Management claros, tener un diseño de la infraestructura, los planos de red como un plano de arquitectura
claro para tener toda la observabilidad en cuanto a qué tengo, qué me falta, qué puedo mejorar. La idea, como decía Martín, automatizar qué servicios, qué controles manuales, qué dependencias manuales me están quitando tiempo y qué puedo automatizar para ahorrar tiempos de despliegue, dolores de cabeza también. La resiliencia en el Edge, que sea tolerable a fallos, que haya tolerancia a fallos desde la capa 1 del modelo OSI, fallos en cuanto a energía, que haya failover, que haya también control y tolerancia a fallos en cuanto a storage, en cuanto a red, en cuanto a internet, la parte del monitoreo, la observabilidad. Esas prácticas las hemos adquirido y nos han servido bastante en cuanto a todo este despliegue de la nube. Otras plataformas, otros servicios que nos ayudan bastante, Terraform para el despliegue de infraestructura como código, para evitar mucho clic manual y también tener toda la parte centralizada del despliegue. Rancher, que puede manejar diferentes clústeres de Kubernetes y diferentes clústeres de Harvester. La gestión de máquinas virtuales. Y Ansible, que nos ayuda a todo el despliegue de servicios dentro de máquinas virtuales o dentro de los bare metal, desplegar Apache, desplegar lo que necesitemos, MariaDB, MySQL, etc. Eso es un pequeño diagrama que me encontré en LinkedIn. Terraform maneja toda la parte de infraestructura, toda la parte de los despliegues del core de los servicios, y Ansible es la gestión interna como tal, lo que yo puedo desplegar, como les decía, Apache, SQL, desplegar SSH en 30 o más servidores con un clic o con un comando. Listo, vale. Entonces, como nos enseñó Cristian, existen diferentes tecnologías open source, cada una con, digamos, su propio objetivo. Como pudieron también observar, bastantes de esas tecnologías hacen parte del ecosistema de CNCF. Digamos que esas son las importancias de poder incluso nosotros asistir a estos eventos, porque nutrimos el mismo ecosistema y de esa manera también retribuimos un poco, no solamente como a compartir cómo lo utilizamos, sino a esas combinaciones, ¿cierto? Porque al final todo en el tema de arquitectura es, bueno, ¿cuál es la receta que vamos a utilizar? Esto era lo que... ¿Puedes avanzar a la otra, por favor? Esto era algo que les queríamos compartir el día de hoy. Se pueden conectar con nosotros vía LinkedIn. Ahorita también estamos en el booth de Quemby, creo que es el primer booth de esta parte de acá. Ahorita me dicen que nos sobrepasamos del tiempo, entonces si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, podemos conversar en el booth y con mucho gusto podemos ampliar un poco más la conversación. Les agradezco mucho por el tiempo y bueno, esto fue Del Hierro a la Nube. Muchas gracias.